Hola, buenas tardes. Bien, ya estamos todos. Listo. Buenas tardes. Vamos a continuar con la última parte del programa del Festival Semillas. Ya estamos acercándonos a la recta final de este festival y empiezan nuestros invitados y nuestros espectáculos cada vez, pues, son como más espectaculares, ¿no? Realmente. Entonces, el primero de los eventos de esta tarde es uno al que la verdad nos da mucho gusto poder haberlo logrado, porque era uno de los números que teníamos el año pasado cuando tuvimos que cancelar el festival. Cuando pensamos que para este año íbamos a tener el tema de cultura de paz, inmediatamente pensamos en nuestros amigos Yogendra y Saknite para abordar el tema de cultura de paz desde la perspectiva de la India. Y el referente obligado es Gandhi, Mahatma Gandhi, y su biografía y todas las perspectivas innovadoras de la lucha por la paz que cambiaron el siglo XX. En aquel festival del año pasado no se pudo realizar, pero me da mucho gusto que este año sí, y que tengamos aquí con nosotros y para ustedes, todo el público que nos sigue tanto a través de la página como del canal de YouTube o de los canales de YouTube, a el doctor Yogendra Sharma y a Saknite Romero para hablarnos de la perspectiva social de Mahatma Gandhi. Ambos, ¿no?, tienen muchos años difundiendo la cultura de la India en México. El doctor Yogendra Sharma como estudioso, como conocedor y como conferencista. Y Saknite Romero como bailarina de danza odissi, que es una de las muchas variedades de danza de la India. Entonces, pues sin más, les doy la bienvenida y los dejo con esta interesante propuesta que combina una conferencia y una historia acerca de Gandhi como un número de danza. Adelante. Muchas gracias, Leonel. Bueno, tradicionalmente nosotros empezamos siempre con una pequeña invocación al dios Ganesh, que es el dios con cabeza de elefante y cuerpo humano, que es quien remueve los obstáculos, y especialmente con todas estas cuestiones en línea que se complican cada vez más. Yo tuve problemas para entrar. Voy a tratar de compartir mi música para poder acceder. Denme un segundito. Ok. Voy a necesitar que me digan si me escuchan. Muy bien. Esta es una pequeña danza de invocación para remover los obstáculos y después de ella comenzaremos con nuestra conferencia.
Muchas gracias. Ahora sí,
Una vez hecha la presentación, los dejo con el doctor Yogendra Sharma. Felicidades, Zach. Bailaste una vez más, hermoso. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores y los sembradores de estas semillas. Y gracias a Zach por invitarme a compartir esos momentos con ustedes. La propuesta social de Gandhi, más o menos ese es el pretexto hoy para poder compartir algunas palabras, algunas ideas que Gandhi nos dejó. Hay un concepto en la lingüística donde dicen que pues, existe palabra, existe el significado y existe la intención detrás del significado. Para poder entender esas palabras, esas ideas que nos dejó Gandhi, estaría bien saber también muy brevemente acerca de Gandhi para las personas que no tienen mucha idea quién era. Tal vez todos sabemos que sí era un mensajero de la paz, de la no violencia, pero más o menos lo conocemos mucho más en cultura general, cuando ya empezó su lucha de la independencia para la India en contra del Imperio Británico, y que en aquel tiempo era tal vez el imperio más grande del mundo. Pero también estaría muy bien cómo de repente, ¿no? Llega una persona, llega un ser y dice, ok, voy a intentar desde mis condiciones, desde mis convicciones, lograr la independencia de ese subcontinente en contra de los británicos. Porque cuando entendemos a la persona que está haciendo algo o está diciendo algo, nos facilita mucho más para la comunicación de sus palabras. Yo puedo estar diciendo algo, pero es posible que otra persona entienda desde sus convicciones y no desde mi comprensión. Entonces, les voy a dar brevemente más o menos lo que sabemos sobre Gandhi. Él no escribió muchos libros, escribió pocos libros, pero sí escribió muchas cartas y todo eso. Y al final también voy a mencionar acerca de uno de sus libros que escribió inclusive mucho antes de llegar a la India para entrar, digamos, a su lucha de la independencia, su intento de lograr la independencia para la India. Y el libro se llama, él escribió primero en Gujarati, luego fue traducido a otros idiomas y en inglés también. Y en inglés es Indian Home Rule y en hindi es Hind Swaraj, que más o menos se podría traducir como la autonomía para la India o la independencia para la India. A veces la traducción ayuda y a veces nos aleja de lo original, digamos. Y cuando los idiomas son totalmente distintos y pertenecen a diferentes contextos y la cultura, es todavía un poquito, digamos, más difícil lograr la traducción y voy a intentar. Entonces, Gandhi, sabemos, ¿no? Acabamos de celebrar sus 150 años de aniversario de Gandhi y la verdad es muy bello que aún después de 150 años de nacimiento de un ser humano, estemos hablando de él, estemos aprovechando de sus propuestas, de sus acciones, estemos inspirándonos. Tanto que 2 de octubre ya es considerado como el Día Internacional de No Violencia, que coincide con una fecha que no tiene muy buenos recuerdos aquí en México. Entonces, Gandhi nace en un lugar que es Gujarat y que es más o menos como el oeste de la India. Y su papá, digamos, no nace en una familia ni muy rica ni muy pobre. Y cuando empieza su educación, no le gusta muchísimo los estudios. Dice, porque hay un libro que se llama Mis experimentaciones con la verdad o Mis experiencias con la verdad. Entonces ahí él va escribiendo o va describiendo también más o menos cómo pensaba, cómo vivió algunas cosas.
hasta que pues ya, pero tiene mucho interés de repente en algunas otras cosas que son como cosas religiosas. Su mamá era una mujer muy devota y ella practicaba, digamos, una vertiente de religión donde era más ecléctica, entonces practicaba algunas cosas del Islam, algunas cosas del catolicismo, algunas cosas del hinduismo. Entonces Gandhi nació con la cercanía de varias creencias, podemos decir. Y ella estaba muy cercano a su mamá y le impresionaba la devoción de su mamá. Y creo que eso fue una de las cosas que más le marcó en la vida. Y su mamá era Vaishnava. Vaishnava más o menos serían los que creen en las enseñanzas de Vishnu y sus encarnaciones o sus avatares. Y de hecho, hoy por eso también añadimos una, digamos, una danza que está relacionada con esto. Entonces, y él aprendió muchísimo de las biografías también de las personas que pueden, o de los seres, tanto reales como mitológicos, o puránicos, esa es la palabra, digamos, lo que está mencionado en esos libros, donde describen sobre qué es la creación, cómo ha habido seres que, digamos, han ayudado para evolución de la conciencia a través de sus actos, también a través de su propia presencia y existencia. Entonces, hay un ser ahí que se llama Harishchandra, así es, cuando tengan tiempo búsquenlo. Harishchandra es más o menos sinónimo de la verdad o la veracidad. Entonces Gandhi, cuando leyó acerca de Harishchandra, cuando se enteró de esto, se quedó muy impactado que cómo es posible que una persona pase todas las pruebas en contra de la mentira y que pueda vivir y establecerse en la verdad. Además de esto, sí, fue a la escuela, estudió otras cosas y cuando ya tenía cierta edad, de hecho, se casó cuando apenas iba a cumplir 14 años y después muere su padre y después cuando ya terminó su preparatoria más o menos, entonces digamos, su hermano le dice, ¿por qué no vas a estudiar a ser abogado? Porque en aquel tiempo eso era más o menos como de muchísimo prestigio. Entonces Gandhi, con la cierta ayuda de algunas personas, junta el dinero y lo mandan allá a Inglaterra a estudiar abogacía o derechos. Él llega a Inglaterra y antes de ir a la Inglaterra, su mamá le pide 2 o 3 votos que tiene que tomar. Uno es que nunca va a comer carne, porque entre los Vaishnavas, vegetarianismo es muy importante, porque se considera que comer la carne, digamos, representa muchísima violencia. Y segundo, no iba a tomar alcohol. Y tercero, no iba a involucrarse con ninguna mujer inglesa o extranjera. Entonces, él toma esos votos y de hecho, después dice, fue muy difícil cumplir esos votos. Es muy sincero en su biografía. Creo que es una de las biografías más sinceras que yo he hojeado. Entonces, llega ya a Inglaterra y pues, precisamente por estar buscando qué comer, él entra a un grupo de estudiosos que practicaban vegetarianismo. Entonces, por fin pude comer algo, porque siempre, de hecho, donde se hospedaba, digamos, tipo de comida que le daban a nombre de vegetarianismo no era muy placentero, que digamos, que puede suceder a muchos los que practicamos de repente o buscamos comer que no sea carne. Entonces, él está en contacto con este grupo y viene en contacto más todavía a su propia cultura, porque ese grupo también estaba leyendo Bhagavad Gita. Entonces, ese libro también, cuando él empieza a leer, le marca muchísimo, muchísimo. De hecho, en algunos lugares ha mencionado que cada vez que yo estoy confundido y no encuentro ninguna solución, abro este libro y siempre encuentro una salida a mi confusión. Entonces, esas cosas que voy mencionando, si tienen tiempo, ojeen un poquito y se van a dar cuenta cómo se va formando Gandhi que conocemos hoy.
Después, él termina, digamos, derecho. Decía que él no era muy bueno en hablar en público, para nada estaba muy cómodo con todo eso. Era un poquito tímido inclusive. En fin, después regresa a la India y no está muy feliz, no está muy contento, no está muy exitoso tampoco profesionalmente. Apenas, digamos, le dan un poquito algo de trabajo que le daba un poco de dinero, hasta que le llega una oportunidad de ir a Sudáfrica para trabajar un tiempo, creo que era 2 o 3 años más o menos, sobre un caso que el dueño de esta empresa, creo que era de cruceros, etcétera, era uno de Gujarat. Y eso, él se sentía mucho más como cómodo, el dueño de esta empresa, que el abogado fuera de su mismo lugar, por idioma, por muchísimas cosas. Sobre todo, digamos, creo que, entre otras cosas, idioma y la semejanza o similitud que podía haber en forma de pensar, porque compartían la misma cultura. Entonces, él llega a Sudáfrica y cuando más o menos termina este caso, pues se extiende su estancia porque quieren que se quede para hacer más cosas para la comunidad de los hindúes allá. Hay muchos hindúes en aquel tiempo en Sudáfrica, porque sabemos muy bien dónde había colonia británica, llegaban muchas personas del sur de Asia, tanto India, lo que ahora es Pakistán, Bangladesh, Nepal, etc. Y todo ese subcontinente. Entonces había una gran comunidad de los hindúes allá. Y cuando digo hindúes me refiero a las personas que nacieron en la India, no necesariamente hinduistas que practican el hinduismo, porque también había personas islámicas y de otras creencias o religiones también. Entonces, él está allá en este lugar y empieza a ver, porque él se cree británico, de hecho, en ese momento, porque estudió en Bretaña y también era abogado, entonces no se identificaba tanto con los hindúes comunes y corrientes, podemos decir, hasta que se topa con la realidad allá en Sudáfrica y ve que hay muchísima discriminación hacia los hindúes, hacia los indios, de hecho esa es la palabra más correcta, hacia los indios que vivían allá en Sudáfrica. Obviamente había esa discriminación también hacia la gente de color. Entonces, también hay algunos artículos que han escrito recientemente, también han mencionado sobre que su tendencia de sentirse un poquito mejor inclusive que la gente de color. De hecho, hay alguna universidad donde mencionan que no, Gandhi fue racista y todo eso. Hasta que él se da cuenta de que yo no puedo tratar a alguien como a mí no me gusta que me traten. Entonces, de hecho, la vida de Gandhi, en mi opinión, es como una vida que va creciendo con cada experiencia suya. Es uno de los seres tal vez más audaces, que no tienen ningún miedo a experimentar y, si es posible, después aceptar su error también. Entonces, eso fue uno de esos casos donde sí, de repente llego a hacer uno que otro comentario donde se deja ver un poco de que me siento superior a otras personas de cierto color, etc. Y después ya retracta esto. Entonces, hasta que sucede esa famosa, digamos, ese famoso episodio, cuando lo sacan de un tren donde él había comprado digamos, una entrada de primera clase, y una persona blanca no quería sentarse al lado de una persona morena, digamos, de la India. Entonces dice, sáquenlo de aquí, él no tiene ningún derecho de estar aquí. Entonces le piden que salga y él quiere mostrar que no tengo, pero ya tengo boleto, entonces tengo derecho. Dice, no, tú no tienes ningún derecho porque no tienes cierto color. Entonces lo sacan de allá y de hecho hay un poco de violencia y todo en contra de él y él se queda sentado allá y dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pero en vez de, digamos, llorar, tal vez toma decisión de, ok, no voy a aceptar que traten así a tanta gente, solamente por su situación y por su color y todo eso. Entonces, más o menos, ahí es donde él se va
formando su ideología, digamos, ideología para vivir la vida con un propósito. Y ese propósito era acabar con la discriminación y lograr la independencia de la India. Primero hace algunos movimientos en Sudáfrica. Entonces, la fama, entre comillas, de Gandhi llega antes que Gandhi a la India. Él todavía está allá en Sudáfrica y, digamos, escribe este libro, lo que les menciono, que se llama Hind Swaraj, o Autonomía de la India. Escribe este libro cuando está en el barco que va de Inglaterra a Sudáfrica, en 1909, si no me equivoco. Entonces, él está sentado y empieza a escribir este libro, 9 o 27, no me acuerdo, ahorita, digamos, puedo corroborarlo. Entonces, y más o menos en 9 días o cachito, termina este libro. De hecho, se puede ver en el manuscrito original que cuando él se cansa de escribir con la mano derecha, empieza a escribir con la mano izquierda. Habla muchísimo de su voluntad, son pequeñas cosas, digamos, que tal vez pueda parecer insignificantes, pero verdaderamente habla muchísimo sobre cómo Gandhi ha trabajado con su voluntad y cómo tenía esa voluntad inquebrantable. Y tenía muchísimo conocimiento también porque leía y sobre todo reflexionaba, y eso es lo que se deja ver muchísimo en este libro. Entonces, algunos, y ya después, ya sabemos más o menos, llega a la India y primero conoce a la India. No es que el primer día llega y empieza, dice, bueno, vamos a hacer una huelga o vamos a hacer una manifestación. Primero, él viaja a la India y conoce la India, digamos, bastante desde las raíces. ¿Cómo vive la gente más alejada de todo? Conoce eso, conoce su forma de ser y después ya entra, digamos, o se deja colaborar con un partido que se llama Congress ahora. Y ese partido fue fundado por algunos intelectuales de la India y algunos ingleses. Y ese fue el partido que tuvo muchísima importancia en ganar la independencia de la India, y Gandhi fue una de las caras, uno de los rostros más como que estaban enfrente de esta lucha a través de este partido. Y de hecho, él más o menos decía que el objetivo de formar el partido es lograr la independencia. Y estaría bien que después de la independencia nos siguiera de la misma manera el partido, pero no sucede lo mismo, ¿no? Cuando se logra la independencia, desgraciadamente lo que viene es el abuso de esa independencia que uno logra. Entonces, a veces es muy difícil lograr la libertad, pero después se vuelve todavía más difícil sacar, ¿no?, el ego que uno gana desde el poder que gana por la libertad. Pocos sabemos o pocos saben tal vez cómo lidiar con la libertad que uno logra después de... En fin, digamos, eso ya es la historia de la India independiente. Entonces, él, para lograr la independencia, se basa en dos conceptos: satya o satyagraha y ahimsa. Ahimsa, sabemos, es cuando tú estás libre de la violencia. Libre de la violencia. Y quiere decir que más o menos, de ser posible, no usar la violencia como medio ni siquiera para llegar a tu objetivo. Entonces, y obviamente, para eso tuvo que convencer, estamos hablando 300 millones de personas en aquel tiempo. Entonces, claro, no todos eran convencidos. Si él hubiera convencido a todos, en 2 días se lograba la independencia. No tenía que pasar por 20 años o 30 años, digamos, para llegar a ese momento. Pero era muy difícil para despertar a tanta gente. Tanto que inclusive había hindúes que trabajaban para los ingleses. No es que los ingleses solamente llegaron y, digamos, ¿de dónde podían traer a tantas personas para manejar 300 millones de personas en aquel tiempo? Entonces, inclusive los hindúes que trabajaban para los ingleses estaban bajo, digamos, que nosotros nada más estamos haciendo nuestro trabajo, reprimían a otros hindúes, como
en los trabajos gubernamentales, como policía, soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general, los que eran como jefes de estos departamentos eran ingleses, pero mayoría los que trabajan en los hindúes. Entonces también, o sea, la situación no era, ok, los ingleses y los hindúes. Era mucho más compleja la situación que estaba en la India. El otro concepto que él usa es satyagraha. Satyagraha más o menos podría ser insistir con la verdad. Es como decir, ok, son invitados, pero ya no son bienvenidos como opresores. Entonces, una y otra vez es como insistir con esta verdad hasta que otro se dé cuenta. Y si no le gusta la verdad, eso no quiere decir que yo voy a cambiar, ¿no? O la verdad se va a cambiar. Entonces, y hay un libro que igual más o menos es como, el título es Hinduismo por Gandhi, aunque es como compilación de diferentes ideas que Gandhi fue escribiendo o hablando acerca del hinduismo. Y él literalmente dice, yo no vengo a inventar nada, digamos, nuevo del hinduismo. Es una religión bastante antigua y muy completa, especialmente que se basa en algunos conceptos que hoy en día también están muy de moda a través de yoga, que son conceptos de la ética, ¿no? La ahimsa, la verdad, la no poseer más de lo necesario, no robar, etcétera, etcétera. Entonces, y en este libro menciona muy, muy bien que el hinduismo ya tiene, y yo solamente voy a usar dos de los conceptos más importantes que me han parecido, que es ser auténtico, sincero y verdadero contigo y con otras personas, y ahimsa también. Ahimsa también. Y el camino más, de hecho, hay una frase, no sé si es de Madre Teresa o de qué, que hay, digamos, no hay camino para la ahimsa es el camino, más o menos, ¿no? Entonces, o no hay camino para la verdad es el camino. Entonces, así es lo que, en eso creía él. Y en este libro, y después ya sabemos que hizo algunas marchas muy, muy, muy importantes, movimientos constantes, estuvo en la cárcel por mucho tiempo y nunca se desvió de su camino, especialmente, no solo camino del medio, digamos, para llegar a su destino, que era la independencia de la India, y ya, al final, cuando se gana la independencia de los británicos. Él no está a favor de la partición de la India, pero se da esto y después él es balaceado. Creo que le dan 2 o 3 balas y él muere. Él muere casi muy poquito después de la independencia de la India. Y 2 de octubre es considerado como uno de los días nacionales en la India, además de Día de la Independencia y Día de la República. Esos 3 días son días nacionales de la India. Entonces, es un ser, digamos, muy influenciado por las ideas éticas que están en los rezos de su mamá, en algunos libros importantes como Bhagavad Gita, por ejemplo, y en algunos como shlokas, mantras que él cantaba mientras hacía las manifestaciones o sus interminables marchas, digamos. Para él todo eso era un trabajo hacia afuera con un fin social, pero también era creo que un trabajo constante sobre sí mismo, sobre sí mismo. Gandhi no nació como murió, o sea, Gandhi no nació como Gandhi o como Mahatma, pero sí murió siendo una persona que creo que vivió toda su vida bajo sus propias condiciones. Era un espíritu libre en ese sentido y sin miedo de experimentar las cosas. Entonces, en este libro, Hind Swaraj, imagínense un ser, ¿no? En el barco, yendo de un continente al otro, sentado y dice, bueno, voy a preguntarme, voy a cuestionarme. Entonces el libro se divide entre pregunta y respuesta, ¿no? Él
pregunta a sí mismo, ¿qué me podría preguntar y qué me podrían preguntar y cómo respondería? ¿Qué es la educación? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es autonomía? ¿Por qué quiero lograr la independencia? ¿Qué sería la independencia ideal para mí? ¿Cómo podría despertar a las personas? ¿Qué es medicina? ¿Qué es política? ¿Qué es Congreso? ¿Dónde están todos los políticos? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué India? Por ejemplo, hay una pregunta muy bonita, digamos, que dice que ¿por qué? ¿Cómo es que pocos ingleses pudieron colonizar o esclavizar a tantos hindúes? Y la respuesta es más o menos que da, no, los ingleses no nos esclavizaron, nos dejamos esclavizar porque queríamos algo que ellos traían. Entonces, son cosas, digamos, obviamente él después explica todo el proceso él explica que si alguien tiene algo y tú lo quieres, entonces obviamente te dejas manipular por esta persona y estás dispuesto a dar lo que quieras. Y si tú estás bastante inconsciente, entonces hasta eres capaz de dar tu propia libertad a ellos. Y eso, en palabras muy, digamos, generales, concisas, podemos decir eso. Es lo que sucede. Vienen algunas personas nada más y al principio, obviamente, ellos no tienen ni poder ni capacidad de gobernar a muchas personas, pero poco a poco las personas se dejan gobernar. Dice que eso es lo que sucedió en la India también. Entonces, no podemos echar toda la culpa a los ingleses, más bien reflexionamos. Y no solo eso, después dice, para poder liberarnos, es bueno darnos cuenta que ya no necesitamos nada más de ellos. Entonces, seamos autodependientes. Antes, para ser independientes, la mejor forma es ser autodependientes, self-dependent, más o menos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a hacer que la economía local logre importancia y cada quien se encargue de sí mismo y de las comunidades pequeñas. Entonces, él propuso esto también. Y que no vayamos detrás de las medicinas, ¿no? Sino vayamos detrás de la salud, que también es súper importante, porque cuando menciona ese concepto de salud, por ejemplo, le preguntan, ¿no? ¿Y qué opinas? Porque tú estás echando al polvo todo el progreso que hemos hecho. Y él dice, no, yo no estoy echando al polvo todo el progreso, pero les doy de ejemplo como medicina. Si comes mucho un día y tienes indigestión y de repente enfrente de ti vive un médico que te puede dar una pastilla que te puede hacer olvidar el dolor, mañana vas a comer otra vez lo mismo. Lo ideal es que si cometiste el error de comer mucho, pases por el dolor y aprendas de este dolor, que mañana no lo vuelvo a hacer. A nombre de progreso, lo único que hacen es te vuelven más inconscientes diciendo, tú sigues siendo lo mismo, pero nosotros te vamos tapando tus errores. Y dice, muchas de las, instituciones, eso es lo que hacen. Y él, en aquel tiempo, el ejemplo que usaba era la medicina que llegaba, igual de derechos también, que cómo es posible que si dos hermanos pelean, una tercera persona que no los conoce va a dictar que eso es lo que va a hacer la justicia para ustedes. Dice, no, los dos hermanos que platiquen con uno y otro. Y así, y él era abogado, entonces imagínense, él ni siquiera quería hablar de abogacía. Hay un muy bonito como episodio, creo que en su biografía, donde una persona llega con Gandhi y le dice, oye, he robado impuestos, entonces quiero que tú, me defiendas. Y él dice, no, yo no defiendo a los ladrones. Ahora, el problema es que ya me lo has dicho, me sería muy difícil mentir si me preguntan en corte, ¿no? ¿Que es culpable o no? Dice, sí, mi cliente es culpable, es lo que voy a decir, porque he jurado a no decir mentira.
Entonces él dice, ahora, ¿qué hago entonces? Así que, ok, podemos escribir una carta a ese departamento, a juez, donde tú digas, yo he robado tanto, estoy dispuesto a pagar esto, ¿no? Espero que me perdonen, pero si no me perdona, estoy dispuesto a, digamos, ser castigado también. Si estás dispuesto tú a escribir esta carta, entonces sí puedo ser tu abogado, si no, no puedo serlo. Entonces, la persona dice, la verdad, se me hace una tontería, pero confío en ti y vamos a eso. Y es lo que hacen. Es lo que hacen. Entonces, es un pequeño ejemplo, ¿no? Que si, obviamente, si los abogados no defendieran a los culpables, pues sería otra cosa. Parece ideal en ese momento, ¿no? Y parece casi imposible para nosotros, pero él lo hizo. Si él puede hacer, no sé por qué otros no pueden hacer. Eso es lo que él quería decir. Si yo puedo decir la verdad, si yo puedo establecer en la no violencia, ¿por qué no otros no pueden? ¿Y por qué no se puede decir a los ingleses, ya no son bienvenidos? Quédense aquí como invitados, pero no como colonizadores, no como opresores. Nosotros sabemos arreglar entre nosotros. Es mi familia, es mi país, yo sé cómo gobernarlo, yo sé cómo hacer las cosas. No necesitamos alguien por medio, más o menos. Entonces, creo que de tiempo más o menos vamos. No sé, Zach, creo que podemos dejar aquí más o menos sobre Gandhi. Y después dejamos un poquito de espacio para las preguntas y respuestas, ¿te parece? Me parece perfecto. Entonces, si quieren ir haciendo preguntas en el chat para que las vayamos leyendo. Vamos a dar un minutito. Porque quedan 10 minutos, dice. 10 minutos, 10, 15 minutos. Y todavía te vamos a ver bailar. Lo que podemos hacer es que presentamos Ragupati Sí. para que se animen a hacer las preguntas, ¿ok? Sí. Entonces. Bien. Okay. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya, no encontraba el botoncito, perdonen. Gracias. Tengo una pregunta. A mí me parece que el cambio de paradigma de cómo construir una cultura de paz o cómo luchar en contra del colonialismo que surgió en la India, pues fue como un cambio de paradigma que duró, pues, o que creo, o sea, esa es más bien la pregunta, que duró el resto del siglo XX, ¿no? O sea, la figura de Gandhi puntualmente, pero en general de ese proceso, duró el resto del siglo XX. ¿Cómo entendemos, digamos, eso en la perspectiva del siglo XXI? Es decir, primero, ¿existe un colonialismo que podamos equiparar a lo que vivía en aquel momento la India con el Imperio Británico? Si existe algo similar, ¿no? Y si la búsqueda de la libertad y de la paz ha cambiado o tiene que cambiar, ¿no? Esa sería mi pregunta. No, la búsqueda no termina hasta que logres liberarte de la búsqueda, ¿no? Entonces, de hecho, en el hinduismo, la búsqueda consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente es de la libertad. El momento es de la liberación, de hecho la palabra es eso, la palabra es moksha. Entonces, cuando el momento que el ser se siente atrapado con los límites físicos, mentales, emocionales, se da cuenta de que lo que verdaderamente busca es romper esos límites y liberarse. Esa búsqueda a nivel masivo no he visto que termine, solo
inclusive a veces en algunas comunidades o en algunos grupos, o podemos decir que de repente uno que otro país se libera de la miseria por un tiempo, o de la ignorancia por un tiempo. Ignorancia viendo la educación como, digamos, académica y todo eso, porque también puede haber ignorantes aunque hayan ido a la escuela y al colegio, ¿no? La búsqueda de esta libertad, de independencia o liberación, no se ha terminado. Y sigue habiendo muchos obstáculos, sea el siglo XX o sea siglo XXI, porque sí hay personas, sí hay fuerzas, sí hay poderes a quienes no les conviene que la gente se libere de las enfermedades, de la ignorancia y de la miseria. Hasta que esas fuerzas no se dan cuenta que hay otra forma de vivir, inclusive o lucrativamente, sería difícil, a menos que nos despertemos todos, lo que decía Gandhi. Ok, pero entonces estamos hablando de algo que es como mucho más grande porque es como incluso personal, ¿no? O sea, estás hablando como incluso de una liberación individual, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien, que sería como una perspectiva como muy filosófica, ¿no? Pero aún al final del siglo XX, o sea, me parece que la apuesta era por esta lucha, no sé si llamarlo lucha, pero no violenta, ¿no? O sea, esta búsqueda no violenta. Y muchas de las luchas por su liberación del colonialismo al final del siglo, pues han sido violentas, e incluso en este siglo, ¿no? Siguen siéndolo. Entonces, como estamos intentando explorar esta cultura de la paz, la pregunta que creo que todo el festival ha estado en la atmósfera es si la búsqueda de las libertades individuales, colectivas o de los países enteros o de los hemisferios, ¿no? Porque también podríamos hablar de que hay una búsqueda de liberación, una búsqueda de liberación del continente, bueno, de América Latina, ¿no? Latinoamericana. Entonces, si podríamos pensar que esa búsqueda puede ser una búsqueda no violenta. Sí, mira, hay dos formas. De lo individual sale hacia lo masivo y también de lo masivo afecta al individual. Entonces, eso depende mucho del contexto histórico, contexto espacial, digamos, de qué espacio estamos hablando. Sí, claro, si vemos, digamos, todas las independencias que han ganado los países de América Latina, en gran parte ha sido a través de un poquito de sangre, digamos, un poco de violencia, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Pero si hablamos en la actualidad, claro, hay mucha agresión, mucha violencia a nivel, digamos, de la sociedad, inclusive a nivel individual, ¿no? Si hablamos de digamos, la violencia psicológica, intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahora tenemos más herramientas para entender que la no violencia sí puede ser una forma. Estamos mucho más conectados a través de la tecnología. Hay más ejemplos que pueden llegar a uno y otra, que mira, él hizo las cosas de otra manera. Entonces, por lo menos tenemos más perspectivas, más ejemplos. Y si pudiéramos conectarnos y basarnos en esos ejemplos, tal vez se pueda despertar más conciencia, sin duda alguna. Entiendo. Entiendo. Pues es que esa es la gran inquietud que tenemos, ¿no? Un poco en el festival, y por eso nos interesaba muchísimo la perspectiva que nos podrían compartir ustedes de que inició Gandhi, ¿no? Hoy en día, y esto es algo que se planteó en el inicio del festival,
nos enfrentamos como a un futuro incierto de un mundo que parece estar dividido con profundas contradicciones, ¿no? Contradicciones de quienes tienen recursos y de quienes no los tienen, de quienes tienen vacunas y quienes no las tienen, ¿no? Con una profunda división. División entre hombres y mujeres, ¿no? Creo que estamos viviendo, de hecho, yo consideraría una especie de revolución de las mujeres, ¿no? Y hay una buena parte de la búsqueda de un futuro mejor, ¿no? Que pasa a través de el género y del medio ambiente, ¿no? O sea, creo que está en todos los muchachos que asisten al festival la preocupación tanto por qué hacer con la desigualdad de géneros y qué hacer ante la posible inviabilidad del planeta, ¿no? Y entiendo que una buena parte de la preocupación de ellos pasa por cómo hacer para liberarnos de estos problemas sin que implique una mayor violencia, ¿no? Especialmente en el tema del género, ¿no? En el que una buena parte de lo que se está intentando cambiar es la violencia, ¿no? En ese sentido, y no sé si aquí también, Sacnité, tú quisieras comentar algo, ¿cómo consideran que es una herramienta, o sea, que anteponer, decir, ok, sí lo vamos a arreglar, pero de forma pacífica, sigue siendo una, o es, tal vez no es que siga siendo como lo fue entonces con Gandhi, porque como bien decías, Yogendra, los contextos cambiaron, ¿no? Es si podemos renovar esta posición pacífica. Yo considero que sí, que es sumamente vigente y sumamente viable, te lo puedo decir por experiencia personal. Yo, además de ser bailarina, soy estudiante también y tomo mis cursos con el doctor Sharma y sigo investigando, etcétera, etcétera. Y soy mamá de una niña también, de una preadolescente. Y te puedo decir que se puede iniciar esta búsqueda de la no violencia. Cada quien encuentra su camino. Y ese es el chiste, dejar que cada quien encuentre su camino. Para mí son las artes y es el yoga, pero no voy a obligar a mi hija a que siga el mismo camino, porque a lo mejor sus gustos, sus afinidades son distintas. Lo único que tenemos en común es que nosotros no vamos a tomar lo que no necesitamos, no vamos a violentar a nadie, empezando por nosotros mismos, y vamos a procurar ser honestos con lo que sentimos, pensamos y compartimos cada día, ¿no? Que son preceptos que yo aprendí en el yoga y que descubrí que estaban en mi educación materna, ¿no? Desde la cuna. Son preceptos universales que se pueden seguir. El camino tú lo eliges. Y una cosa importante es no tratar de imponer, uno como madre o como padre, no tratar de imponer tu mismo camino a una persona diferente. Hay múltiples caminos. Hay esta analogía muy bonita que hace el doctor Sharma de los yamas y niyamas del yoga, que nos enseñan que son ramas. Y él nos dice que realmente es una flor de loto. O sea, no es que sea una rama que vaya por encima del otro. Es una flor de loto. Son miles de pétalos que se abren frente a ti y que tú tienes que visualizar cada uno y que cada uno puede determinar tu propio camino. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de la transmisión de esta intervención de la propuesta social de Gandhi. Tenemos que continuar con el resto del programa, si no, pues nos podríamos seguir aquí platicando mucho tiempo y viendo la danza. Pero les queremos agradecer infinitamente haber estado con nosotros, doctor Sharma, Sacnité, con esta propuesta que da en el corazón del proyecto de Cultura de Paz del Festival Semillas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias, Zach. Y terminamos con el baile, ¿no? Porque apenas dura 2 minutos y solo que sí quisiera nada más, además de agradecer, justo lo que dijo Zach, cada quien da lo que tiene. Entonces, yo solo puedo dar palabras, Zach puede dar baile, o sea, el arte. Y igual, si tenemos paz es lo que podemos dar. Si tenemos no violencia es lo que podemos dar. Entonces, practicar
uno y después predicar o después dar. Primero tener y después dar. Perfecto. Zach, disfrutemos tu baile. Muy bien. Vamos a... रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम अली अली बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली अली There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. It transcends the senses, while everything around me is ever changing, ever dying. There is a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान अली अली बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो सारे अली 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 बोलो